Buenos días a todos. Grupo Inducer les da la bienvenida a la webinar sobre los requisitos indispensables para la correcta elección de laboratorios, cuya oradora será la ingeniera química Nadia Jones, diplomada en gestión ambiental y empresa, cuya función en Inducer es la asistencia técnica y comercial. Grupo Inducer es un laboratorio especializado en monitoreos y estudios ambientales, ya con 30 años de trayectoria. Le informamos a todos que esta webinar es la primera que realizamos y seguiremos a lo largo del año presentando nuevas webinars con distintas temáticas de interés referentes al rubro. Gracias por su elección de participar. Y los dejo en manos de la ingeniera Nadia Jones, que comenzará en unos segundos. Gracias. Buen día a todos los presentes. Les doy la bienvenida a este evento que hemos preparado para el día de hoy y que está íntimamente relacionado con una guía que ha elaborado la Cámara de Empresarios de Medio Ambiente para establecer los requisitos indispensables y requisitos mínimos para la correcta elección de laboratorios. Desde Inducer hemos trabajado activamente en la elaboración de esta guía y estamos trabajando constantemente en su difusión, dado que consideramos una herramienta muy valiosa y útil para todos aquellos representantes de los sectores de medio ambiente, e incluso consultoras o sectores de seguridad e higiene de las distintas empresas, para tener justamente herramientas al momento de decidirse por un laboratorio, para poder contratar un servicio que sea de calidad y que los riesgos asociados a la elección de este laboratorio disminuyan al máximo posible. Ahora sí, empezamos con la presentación. Como ustedes saben, los laboratorios son empresas de servicio que se dedican mayormente al muestreo y fundamentalmente al análisis de muestras de lo más variadas, que van desde materias primas o productos finales relacionadas a la producción, como también lo que llamamos matrices medioambientales. Y el servicio de un laboratorio de análisis comienza en primera instancia con el diseño de un monitoreo representativo que quedará definido en función del objetivo del estudio a realizar y de particularidades, ya sea ligadas a la producción o quizás a la ubicación de la empresa o a requerimientos internos o externos de una autoridad de aplicación o incluso a cuestiones ligadas a la propia sociedad en caso de tener algún reclamo o conflicto. Una vez que se definen las matrices de análisis, que nosotros llamamos matriz al tipo de muestra a analizar, sea un efluente líquido, una muestra de agua superficial, agua subterránea, calidad de aire exterior, efluentes gaseosos, y los analitos de interés, que son los contaminantes a determinar en esa matriz previamente establecida. El laboratorio efectiviza la toma de muestras y las traslada al laboratorio para su posterior análisis, y el servicio final culmina con la entrega de los resultados finales. ¿Por qué es importante la elección del laboratorio? Porque los resultados finales requerimos que sean confiables por el uso que se les dará a los mismos. Estos resultados finales van a ser presentados ante autoridades de aplicación, ante la propia sociedad en caso de tener algún reclamo, e incluso a partir de los mismos se tomarán decisiones en cuanto a procesos o gestiones internas dentro de la propia empresa, y se evaluará el impacto que las operaciones de la empresa tienen en el medio ambiente, como así también en su propio personal, en el caso de determinaciones en ambiente laboral.
Los riesgos asociados a la contratación de un laboratorio que entregue resultados que no son confiables, que no son trazables o que tengan errores asociados, ya sea en el muestreo o en el análisis, son muy grandes, porque implican desde la subestimación de los impactos en el medio ambiente y en la salud de la sociedad, hasta perjuicios económicos, porque quizás se requiera repetir esos ensayos, o porque se cae en una posible infracción ante la autoridad de aplicación por invalidez de los resultados obtenidos o porque no se pueden cumplir los plazos pactados, o incluso una pérdida de imagen de esa empresa. En definitiva, lo que se busca o que se debería buscar a la hora de contratar un laboratorio debe ser un sistema que en un todo sea auditable en todos sus pasos, desde la planificación del trabajo hasta la entrega final de resultados a la empresa, ya sea de parte de la propia empresa contratante como por parte de la autoridad de aplicación y de la propia comunidad. Las herramientas que el contratante tiene para poder constatar que realmente este laboratorio sea confiable y cumpla con un sistema auditable son varias y es lo que vamos a ver en detalle en esta presentación. En primer lugar, y por parte de quien contrata el laboratorio, debería formar parte de sus requisitos la solicitud de todo tipo de registro que permita verificar la trazabilidad y los controles de calidad involucrados en un laboratorio. También es crucial el cumplimiento de la normativa aplicable según la jurisdicción. Esto quiere decir que los resultados de laboratorios tienen que ser aptos para responder a la normativa legal. Por ejemplo, no puede aceptarse que un laboratorio entregue resultados con límites de cuantificación que sean superiores a los niveles guía, o no puede aceptarse que un laboratorio no cumpla con los tiempos de muestreo establecidos. Esto es el típico caso de material particulado PM10 en calidad de aire, que en las legislaciones, ya sea de Buenos Aires, e incluso en la ley minera o de otras provincias como Mendoza, Jujuy, están legislados en 24 horas. Esto quiere decir que indefectiblemente el laboratorio tiene que estar muestreando durante 24 horas este parámetro. Otra herramienta es la de los monitoreos participativos. Los monitoreos participativos implican hacer formar parte a la sociedad de las tareas del laboratorio, desde el muestreo hasta el análisis. Es una típica herramienta utilizada en la industria minera, por ejemplo, y desde el punto de vista de la empresa es un beneficio social porque tiene en cuenta las inquietudes y las necesidades de la comunidad, y esta política de puertas abiertas suele ser considerado un valor agregado, una mejora de la imagen y la eliminación de potenciales conflictos. El procedimiento, bueno, consta de una reunión previa, de la elección de los representantes de la sociedad y la definición de estrategias y objetivos consensuados. Es una herramienta que además permite a la comunidad adquirir beneficios en esta práctica, adquiere conocimientos y gana experiencia durante las tareas, y el hecho de poder presenciar la transparencia de todos los pasos involucrados lleva a obtener respuestas claras a sus necesidades e inquietudes y poder eliminar información o preconceptos que traían de manera errónea o incompleta. Bueno, aquí algunas fotografías de monitoreos participativos que desde Inducer nos ha tocado formar parte, donde la comunidad ha presenciado tanto las tareas de campo como las tareas de laboratorio. Bueno, yendo a las consideraciones generales a tener en cuenta al momento de contratar un laboratorio, podemos mencionar las relacionadas a las instalaciones y el personal. Respecto de las instalaciones, es importante que el laboratorio cuente con una infraestructura tal que permita el correcto flujo de muestras y de personas, del personal propio del laboratorio, desde la planificación del muestreo, la recepción de muestras, su preservación, hasta su disposición final.
En las áreas analíticas, esto quiere decir sectores según el contaminante a determinar, tienen que estar distribuidas considerando compatibilidad de actividades y también el resguardo propio de los equipos. Hay equipos que generan mucho ruido en su operación o levantan temperatura y tienen que estar en condiciones controladas, es decir, en salas apartes. Además, el laboratorio tiene que contar con áreas de apoyo, como sala de lavado de materiales, áreas específicas para la preparación de muestras, áreas específicas para la disposición final de muestras cuando el análisis ha culminado. Todo esto con el objetivo de evitar una contaminación cruzada. La infraestructura del laboratorio además debe ser acorde con la capacidad operativa que el laboratorio declara tener. Esto va desde lo más básico, por ejemplo, el sector de preservación de muestras tiene que tener una capacidad tal para garantizar que todas las muestras que se reciben en el laboratorio van a contar con su cadena de frío y con todas las condiciones que necesita para esperar hasta ser analizadas, hasta lo más complejo, como ser los sectores propios de análisis. Un sector de análisis tiene que tener la cantidad de equipos, el espacio y el personal acorde a la cantidad de muestras que el laboratorio va a procesar, porque de otra manera, si el laboratorio excediera su capacidad operativa, se va a correr el riesgo de no poder cumplir con los plazos de respuesta acordados con los clientes e incluso con los holding time. El holding time es el tiempo máximo recomendado que debe transcurrir desde que la muestra es tomada hasta que es analizada. Si eso no se cumple, pueden, los analitos que se desean investigar se pueden comenzar a degradar, y por eso es un factor clave que el laboratorio debe garantizar y cumplir. Otro factor de error o consecuencia del no cumplimiento de una buena infraestructura puede ser una preservación incorrecta o, como había dicho antes, contaminaciones cruzadas. En relación con el personal ligado a las tareas de laboratorio, el laboratorio debe estar al mando de un director y un codirector técnico, ambos profesionales, con incumbencias y experiencia en la materia y matriculados. Respecto del personal técnico analítico, que son los que llevan a cabo los ensayos, deben estar calificados para la tarea que realizan, deben estar constantemente capacitados, tanto en lo que respecta al procedimiento específico que realizan día a día, como también en cuestiones más generales, como ser, por ejemplo, la implementación de normas de gestión. También es importante que el laboratorio cuente con un plantel técnico de respaldo para asesoramiento y supervisión de la tarea de los analistas, pero también para la atención de los clientes en todos los pasos involucrados, desde la solicitud de un presupuesto hasta la entrega final de resultados y un asesoramiento posterior, incluyendo también una comunicación fluida y constante durante el periodo que demande el análisis en sí. En cuanto al plantel de muestreo, también debe tratarse de personal capacitado para la tarea que va a realizar, debe tener experiencia y debe estar habilitado según la jurisdicción en la que se realizará la toma de muestra. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, quienes vayan a campo a realizar las tareas de muestreo deben estar habilitados en la declaración jurada que el laboratorio tiene ante OPS. E incluso a nivel nacional existe el Registro Nacional de Tomadores de Muestra, en el que indefectiblemente el técnico de campo debería estar inscrito. Las consecuencias de no contar con personal capacitado en cualquiera de las instancias es la introducción de factores de error, tanto en el muestreo como en el procedimiento analítico. Yendo a consideraciones más específicas que hacen al muestreo y al análisis, al trabajo más específico del laboratorio, podemos mencionar respecto de
del muestreo, que un muestreo sólido es importante en la calidad del trabajo ambiental de un laboratorio, porque un muestreo mal realizado puede invalidar todo el procedimiento analítico que viene después. Una muestra que no sea representativa, una muestra representativa quiere decir que sus características se corresponden con la gran masa total. Entonces el objetivo de cualquier muestreo es poder obtener una muestra representativa. Para lograr eso hay una serie de factores a tener en cuenta, como ser, por ejemplo, el seguimiento de metodologías estandarizadas. Puede ser que se apliquen métodos IRAM, EPA, NIOSH, pero siempre siguiendo procedimientos establecidos y estandarizados. El equipamiento, los elementos de retención y los envases tienen que estar de acuerdo a la metodología que se va a aplicar, o en muchos casos en función de la normativa vigente en la jurisdicción. Los envases a utilizar siempre tienen que ser nuevos, del volumen y del material recomendado y con los preservantes adecuados según el analito que se vaya a investigar. Se deben respetar los tiempos y los volúmenes de muestreo que vienen determinados en la mayoría de los casos por la metodología aplicada y también relacionado con la normativa de referencia. La ubicación y la distribución de los sitios de muestreo deben tener un fundamento técnico. En el caso de las aguas subterráneas es de práctica habitual el desarrollo o purga de los pozos hasta lograr una estabilidad en los parámetros medidos in situ. Es importante el tema de la preservación de las muestras y su transporte en el laboratorio, hacia el laboratorio, el cumplimiento de los holding time y mantener siempre un registro de la trazabilidad del muestreo. Esto se logra mediante el uso de cadenas de custodia. Se suman también procedimientos de control para disminuir al máximo los posibles riesgos de contaminación de muestras en los procedimientos de muestreo o en las actividades de traslado de las muestras al laboratorio. Y estos son los blancos. Blancos de viaje que se utilizan para identificar los efectos en el traslado de las muestras. El blanco se prepara previo al muestreo, se preserva de igual manera que las muestras, se trasladan, se almacenan y se analizan junto con las muestras. Los blancos de campo se utilizan para evaluar posibles efectos por el ambiente que prevalece en el sitio de muestreo. Se prepara el blanco y se preserva al igual que las muestras, con la diferencia que se deja abierto durante el tiempo que dura el muestreo, luego se cierra, se traslada y se analiza. Los duplicados tienen por finalidad evaluar el desempeño del personal asignado al muestreo. Implica, recolectar la muestra 2 veces en diferentes recipientes para que se analicen de manera independiente. El uso de duplicados también es una herramienta que se puede utilizar para evaluar el desempeño de un analista en el caso de que las muestras sean tomadas por la empresa o quizás por una consultora y son enviadas al laboratorio como muestras distintas sin identificar. Por último, y sumamente importante, los equipos de campo tienen que contar con su certificado de calibración vigente. Aquí un resumen de los aspectos a tener en cuenta para la obtención de una muestra representativa. Un resumen de los temas que hablamos antes, envases adecuados, según el analito que se va a analizar luego, seguir los procedimientos de la hoja de campo, una codificación o rotulado correcto de las muestras, registros con cadenas de custodia, preservación según los procedimientos, refrigeración de esas muestras y traslado correcto al laboratorio y cumplimiento del holding time. Respecto del equipamiento propio de muestreo, hay matrices como calidad de aire, emisiones gaseosas, ambientes laborales, en los que el equipamiento de muestreo es específico para la metodología que el laboratorio manifiesta que va a aplicar. Entonces es importante que se pueda verificar que ese equipamiento sea de acuerdo a la metodología
que el laboratorio se presente en campo con equipamiento suficiente en cantidad para el muestreo que está previsto para poder realizar el trabajo en plazos razonables. Como dije antes, los equipos de muestreo tienen que estar calibrados, el certificado de calibración tiene que estar vigente, y en el caso de equipos que lo requieran, como ser por ejemplo los equipos de lectura directa, que se deben verificar previo a su uso, tienen que contar además con su registro correspondiente, cartas de control y sus patrones de verificación. Aquí lo que les comentaba antes, este es un ejemplo de un tren de muestreo para material particulado en chimeneas según EPA 17. Si un laboratorio tiene que presentarse en planta a medir material particulado en chimenea y de acuerdo a las condiciones del conducto se va a realizar según EPA 17, bueno, el tren de muestreo que lleve ese laboratorio tiene que ser de acuerdo a la metodología. Las normas EPA y hay otras normas como las NIOSH son normas de acceso gratuito en la que uno como usuario puede entrar a verificar si el laboratorio se está presentando o no con el equipamiento correcto. Este es otro ejemplo, la norma NIOSH 7303, que es para muestreo y análisis de metales en ambientes laborales. Acá les he resaltado que la propia norma indica cuáles son los metales, los elementos que se pueden determinar con este método. También indica cuál es el elemento de retención, cuál es el caudal de muestreo, el volumen de muestreo e incluso también el equipamiento para el análisis. Todas cuestiones que uno como usuario puede chequear que si un laboratorio manifiesta usar este método, bueno, se cumplan todas estas condiciones. Las consecuencias del no cumplimiento en lo que respecta a muestreo, es decir, no cumplir con todos los requisitos previos que les mencioné antes, es la obtención en campo de una muestra que no es representativa. Y si la muestra no es representativa, los resultados obtenidos tampoco lo serán. En cuanto a la metodología y equipamiento de análisis, el laboratorio debe emplear por cada analito a determinar la edición vigente de una metodología estandarizada, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. También es factible que haya casos en los que no se cuente con una metodología reconocida, porque se trata de un analito no controlado, no legislado. En esos casos, el laboratorio puede basarse en antecedentes y contando con un informe sólido de validación puede aplicar un procedimiento propio o de terceros, que muchas veces se toma de bibliografías. Así como en el muestreo, en la parte analítica, los equipos a utilizar vienen definidos por la metodología que se manifiesta aplicar. Y no solo el equipo, sino también los consumibles, las condiciones de operación están previamente definidas en la metodología que se manifieste usar. Los equipos de análisis deben contar con su certificado de calibración vigente, y la empresa calibradora tiene que estar homologada como tal ante el organismo argentino de acreditación. Además, por cada analito investigado, el laboratorio debe contar con los estándares o patrones trazables internacionalmente y contar con su certificado vigente. El laboratorio de análisis, por cada análisis realizado, tiene que contar con todo el registro de respaldo para asegurar su trazabilidad. Esto implica desde la cadena de custodia en el muestreo hasta cualquier tipo de registro del análisis, sea el cuaderno del analista, los cromatogramas, registros de equipos, según el método que se utilice. También es importante para un laboratorio tener constancia de haber sido sometido a auditorías, tanto internas como externas de otras empresas o de autoridades competentes. Bueno, aquí algunas fotos de equipamientos de laboratorio que tenemos en Inducer. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha es cromatógrafo iónico, analizador de flujo continuo para el análisis de cianuro,
ICP óptico, ICP masa, digestor de microondas y 2 tipos de cromatógrafos gaseosos. Aquí les presento la portada de un certificado de calibración de un equipo, en este caso del ICP masa. Digo la portada porque un certificado de calibración es un documento con bastante cuerpo, pero la portada es la que nos da la información del equipo, el número de serie, la fecha en la que se realizó la calibración, bueno, obviamente el laboratorio, y la fecha recomendada para la próxima calibración. Bueno, como decía antes, que todo certificado de calibración de equipo además tiene que estar acompañado del certificado de trazabilidad de ese estándar utilizado en el análisis. En este caso, este es un certificado de un patrón de cadmio para análisis por ICP masa, donde también se puede ver la fecha, la fecha de vencimiento y algunas características de este estándar, como ser sus elementos traza que contiene. Respecto a los controles de calidad, que en el laboratorio los llamamos QA/QC, y que deben formar parte en mayor o en menor medida de la rutina de análisis de cualquier laboratorio, y que además todo laboratorio debe tener registro y registro disponible de estos controles realizados. Podemos mencionar la verificación de la performance del equipo, que se realiza cada vez que se utiliza un equipo en laboratorio, y es la verificación de su correcto funcionamiento para un análisis determinado. Esta verificación se puede realizar con un estándar propio del equipo. Hay equipos en los que el software realiza el test de performance por sí solo, o bien se utiliza un material de referencia certificado del cual se conoce la señal respuesta que el equipo debe arrojar. Hay equipos en los que su performance se verifica luego de la calibración, por ejemplo un pHímetro, y hay otros en los que solo basta con tener un certificado de calibración vigente. Por ejemplo, un medidor de puesta a tierra o de carga térmica. Los métodos que llevan material de referencia certificado, es decir, los estándares, una vez que se ha verificado el buen funcionamiento del equipo, lo que se hace es proceder a realizar una curva de calibración con ese material de referencia trazable. Se verifica que el equipo no esté contaminado. Lo que se hace es limpiar el equipo según esté indicado en su manual, o bien se analiza un blanco de calibración. Un blanco de calibración es una muestra blanco que no contiene el analito que se quiere determinar. Cada vez que se confecciona una curva de calibración, se realiza también una verificación de la curva de calibración mediante un control independiente para poder asegurar que esa curva de calibración es correcta. Y además, por cada batch de muestras, se realiza una verificación continua de la curva. Esto es para determinados métodos y se prepara con el mismo material de referencia con el que se preparó la curva de calibración. Los métodos que no utilizan material de referencia, certificado, lo que se hace es proceder directamente a la aplicación del método. Hay algunos métodos que utilizan blancos, por ejemplo las volumetrías, y en ese caso lo que se hace es preparar un blanco de reactivos y se aplica el método directamente. Dentro de los controles de procesos podemos mencionar el blanco fortificado o muestra control de proceso, que se suele usar uno por cada batch de muestras, y lo que se hace es preparar un blanco fortificado con una concentración de material de referencia conocido y se analiza exactamente igual que la muestra. Se incluyen todos los pasos de análisis. También el blanco de proceso, que se analiza exactamente igual que la muestra, incluyendo todos los pasos de análisis, y es un indicativo de posibles contaminaciones durante el proceso. Una muestra duplicada, bueno, se analizan 2 alícuotas independientes de la misma muestra y también se suele hacer una por cada batch de muestras. Y la muestra fortificada o spike
se realiza sobre una alícuota de muestra. Una vez conocida la concentración del analito que se va a determinar, se le incorpora una cantidad determinada de sobreagregado o spike con el fin de calcular la recuperación en presencia de la matriz. Esta práctica se suele utilizar en el caso de matrices complejas o de datos dudosos. Las consecuencias del no cumplimiento de todos estos ítems que fuimos viendo relacionados al análisis en sí, es que los resultados no nos van a garantizar todos los pasos respecto de los controles de calidad que debería realizar un laboratorio. Es decir, que si no se cumple con esto, el resultado obtenido no es confiable. Hay otras herramientas para evaluar la performance de un laboratorio y son, por un lado, la participación en ensayos interlaboratorios. Los interlaboratorios los realizan las entidades reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y para el laboratorio es una herramienta muy importante porque le permite evaluar su desempeño, permite aplicar mejoras en caso que sean necesarias, permite un control en la metodología y la posibilidad de determinar errores sistemáticos. Es en definitiva una forma de poder verificar y mantener los estándares de calidad. Y otro punto es la acreditación en ISO 17025. La norma ISO 17025 es específica para laboratorios de ensayo, y contar con esta acreditación es tener el aval y la garantía de parte de un organismo competente y calificado, como es el Organismo Argentino de Acreditación, de que el laboratorio ha demostrado competencia técnica en el análisis acreditado. Para poder lograr la acreditación, el laboratorio tiene que pasar por una auditoría muy rigurosa que va desde las instalaciones y el personal, pasando por todo lo que fuimos hablando a lo largo de esta charla, en cuanto a certificados de calibración, certificados de estándares. Todo eso es rigurosamente controlado por el OAA antes de entregar la acreditación al laboratorio. La acreditación se logra por parámetro, por matriz y por rango de aplicación. Es decir, que es muy importante conocer no solo que el laboratorio esté acreditado, sino su alcance, qué cantidad de parámetros, qué matrices. Realmente desde el punto de vista de un laboratorio, es un desafío constante lograr mantener la acreditación y ampliar el alcance. Lo deseable sería que un laboratorio cuente con al menos un parámetro acreditado por cada grupo instrumental o sistema analítico que utilice. Es decir, lo deseable sería que un laboratorio tenga acreditado al menos un parámetro de cromatografía gaseosa, uno de ICP, uno de un método gravimétrico, y así sería lo lógico, lo deseado. Por eso es importante siempre verificar cuál es el alcance del laboratorio, si es que está acreditado. Por último, y en relación a los requerimientos legales que un laboratorio debe cumplir, cabe mencionar la habilitación municipal, el reconocimiento de la autoridad competente. Incluso hay jurisdicciones que cuentan con registros de laboratorios que deben mantenerse actualizados. Por ejemplo, el caso de OPS, que incluye datos muy específicos sobre los analitos que el laboratorio puede analizar, las matrices de ensayo, el equipamiento, el personal. También el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de medio ambiente e higiene y seguridad, y estar inscripto como generador de residuos especiales o peligrosos, esto por el descarte de muestras que un laboratorio debe efectuar. Bueno, en definitiva, y resumiendo los temas tocados en esta jornada, un diseño adecuado del monitoreo, las buenas prácticas de muestreo y análisis y la obtención de resultados confiables nos llevan a una buena gestión de los recursos. En cambio, si estas cuestiones no se tienen en cuenta al momento de elegir un laboratorio, sabemos que hay riesgos asociados por datos incorrectos, por posibilidad de realizar repeticiones,
y no se tiene la tranquilidad de que esos resultados vayan a ser aceptados por cualquier tipo de auditoría. En cambio, si se obtienen resultados trazables y confiables, uno tiene la tranquilidad de que ese resultado va a poder ser repetido y va a ser un resultado comparable en cualquier lugar y momento. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y si hay alguna consulta pueden manifestarla en el chat. Dice Marcelo Bormioli, cuando habla de los muestreadores en Buenos Aires se refiere a cabo provincia. ¿Qué normativa debe cumplir el personal que vaya a muestrear? Además del registro de muestreadores, deben estar en algún registro en cabo y provincia. Cuando hablé en la presentación de los muestreadores me refería a cualquier jurisdicción. A nivel nacional tenemos el Registro Nacional de Tomadores de Muestras y en lo que respecta a provincia, los muestreadores tienen que estar habilitados en OPS. La resolución 4114 que nos obliga a los laboratorios a tener esta declaración jurada presentada, nosotros tenemos que declarar quiénes son los técnicos habilitados para el muestreo. Marcelo Bormioli también pregunta cuál es la diferencia entre un blanco fortificado y un blanco de proceso. Bueno, el blanco de procesos es un blanco, no tiene ningún agregado, y en cambio el blanco fortificado se le agrega una cantidad conocida del estándar, que se le conoce la concentración, o sea, tiene una concentración conocida, uno hace un agregado conocido de esa concentración, entonces sabe cuánto del analito buscado debería encontrarse en ese blanco fortificado. Roberto Capria consulta, hay laboratorios que para determinar un analito en 24 horas muestrean durante 1 hora o 2 durante el proceso y luego extrapolan la medición. ¿Es válido? Bueno, si estamos hablando, como dice yo, menciona PM10 en calidad de aire, no es válido. No es válido porque la propia normativa indica que ese parámetro debe ser muestreado en 24 horas. Entonces no es válido, incluso si llegaras a tener alguna auditoría de parte de la autoridad de aplicación, estarías incumpliendo. Tanto vos como empresa, como el laboratorio que lo hizo de esa manera. Hay una consulta que dice, ¿qué instrumento de calidad técnica podemos utilizar para la selección de laboratorios en el interior del país? Todos los temas que tocamos hoy, si bien yo hice referencia en algunos casos a la legislación de Buenos Aires, todos los temas que fui mencionando a lo largo de la presentación son aplicables a cualquier parte del país. El tema de las consideraciones generales en cuanto a las instalaciones, al personal, todas las consideraciones particulares que refieren al muestreo y al análisis, es absolutamente aplicable a cualquier lugar del país en el que te encuentres. Dicen, Valeria pregunta, en relación a los resultados de los análisis, si se ha pedido la analítica de acuerdo a la legislación vigente de alguna provincia, ¿se respetan los límites de cuantificación en los resultados de esa legislación o se dan los límites de cuantificación que arrojan los equipos? Bueno, para el laboratorio siempre es muy importante conocer contra qué normativa se van a comparar los resultados, porque a veces los límites de cuantificación de un determinado método no son lo suficientemente sensibles para poder compararlos con esa legislación, y para poder llegar a ese valor legislado hace falta hacer algún cambio en el método, trabajar con mayor volumen o cambiar algo en el procedimiento. Por eso siempre es importante para un laboratorio que nos manifiesten contra qué van a comparar los resultados, cuál es la normativa que aplica, para que nos podamos adaptar en caso que haga falta. Si los límites de cuantificación son suficientes para la comparación, entonces lo que se hace habitualmente es informar los límites de cuantificación del laboratorio. La única diferencia serían los casos en los que haya que hacer algún cambio para poder llegar al límite de cuantificación legislado. Gabriela Estroya,
para acreditar la competencia de un laboratorio para el análisis de cierto parámetro. Es suficiente que la técnica de análisis esté validada por OA, aunque esa técnica esté validada para otro parámetro y no para el que buscamos. Si te referís a que la técnica está validada para otro parámetro, me imagino, por ejemplo, en el caso de los metales, en los que en un laboratorio tiene acreditado un método de análisis, pero no tiene acreditado para ese metal que buscas. En ese caso, ten en cuenta que la técnica en sí ha sido acreditada, es decir, que ha pasado por rigurosos controles. Quizás falta algún cierto ajuste para lograr la acreditación de ese parámetro en particular, pero sí es suficiente para constatar la competencia técnica del laboratorio en ese método, si es que entendí bien la pregunta. Hay otra consulta que dice: ¿puedo tener un laboratorio acreditado, equipos certificados y calibrados, pero cómo sé o cómo puedo saber si el personal tiene puesta a punto la técnica? Bueno, podés verificar el alcance de esa acreditación o podés consultar con el laboratorio si tienen puesta a punto esa técnica, deberían poder enviarte algún tipo de procedimiento o algún registro interno del propio laboratorio. Hay otra consulta. Recientemente tuve que analizar unos informes de Inducer donde hacían referencia a corrientes gaseosas y a emisiones gaseosas. Por favor, ¿podrías indicar la diferencia entre ambos? Emisiones gaseosas son cuando las mediciones se realizan en los conductos, en la propia chimenea. Y corrientes gaseosas, habitualmente las llamamos a tipos de corrientes que no necesariamente es la emisión de un conducto. Por ejemplo, una corriente de aire, una corriente de gas natural, que no es lo que se está emitiendo por chimenea a la atmósfera. Es una corriente gaseosa, pero no que se está emitiendo a la atmósfera. Otra consulta dice: hay legislaciones que dan parámetros a 20 minutos y a 24 horas para material particulado. En estos casos se deben hacer ambas o puede optarse por una de las dos. La realidad es que si la legislación tiene incluidos dos tiempos de muestreo, lo que llamamos de periodo corto y de periodo largo, lo adecuado es hacer ambos, es poder medir en ambos tiempos. Para eso hay que hacer una adaptación de las metodologías, pero si la normativa lo indica de esa manera, se deberían hacer ambas. ¿Cómo determino si el personal tiene puesta a punto la técnica de medición? Puedo tener laboratorio con mucha variación o rotación de personal. En realidad, que un laboratorio tenga puesta a punto un método va a ir más allá del personal. Si el laboratorio tiene rotación de personal, el método ya lo tiene implementado de todas formas. Un laboratorio se maneja con procedimientos internos que van más allá de las personas. Cualquier ingresante, digamos, al laboratorio puede tener acceso a cuál es el procedimiento que tiene que seguir, y tiene además a sus superiores que lo pueden guiar en cómo realizar los análisis. Va más allá del personal el desempeño del laboratorio. Límites de detección. ¿Podrías comentar la posibilidad de informarlos, dado que muchas veces interesa conocer si hubo detección o no de un analito? Sí, los límites de detección los podemos informar. Cuando nosotros emitimos un informe y el informe dice no detectado, eso implica que no hubo detección y por lo tanto podemos informar cuál es el límite de detección asociado en caso de que lo necesitan, y si es que se están refiriendo específicamente a algún informe emitido por Inducer, nos lo solicitan y les informamos cuáles son los límites de detección. No hay problema con eso. Dice: si un parámetro tiene un límite legal y el de detección del equipo no llegó a detectarlo,
¿Cómo sabemos el valor real? En realidad que el equipo no llegó a detectarlo, esto tiene asociado su límite de detección. Y ese límite de detección debe ser lo suficientemente sensible como para garantizar que se cumple el límite legal. Es decir, en esos casos, como comentaba antes, se pueden informar el límite de detección y verificar que sea más bajo que el límite legal. Hiciste referencia al monitoreo participativo, que me parece muy bueno para eliminar dudas sobre procedimientos y análisis. ¿Esto está reglamentado o legislado? No, no está reglamentado ni legislado, forma parte de las buenas prácticas de determinadas empresas y que los laboratorios aceptamos justamente para mostrar la transparencia en todos los procedimientos. José Viegas da Palma consulta en relación a los análisis de microbiología si realizamos análisis de bacterias selectivas en una muestra incógnita. Nosotros los análisis de microbiología que realizamos son, digamos, de microbiología clásica, y lo que podemos hacer es evaluar parámetros específicos dentro de los que tenemos establecidos en nuestros métodos implementados. Vladimir consulta cuál es el tiempo de preservación de las muestras en el laboratorio. Previo a la realización de las determinaciones, se informa al cliente las analíticas a aplicar a fin de poder cambiar alguna debido a algún límite de detección a cumplir. ¿Cuál es el tiempo de preservación de las muestras en el laboratorio? No sé si te referís a lo que mencioné en la charla del holding time. Si te referís a eso, eso viene determinado por el analito a investigar. Hay procedimientos que se deben seguir según el contaminante a analizar. Entonces se evalúa según ese contaminante cuál es el máximo tiempo que puede transcurrir para el análisis y se cumple con ese tiempo. Si te referís a la preservación de las muestras luego del análisis, nosotros en particular trabajamos con 15 días aproximadamente después de haber entregado al cliente los resultados finales, pero en caso que por alguna cuestión particular requieran que las conservemos por más tiempo, eso se puede aclarar y lo vamos manejando. Por lo general trabajamos con ese plazo, con 15 días, una vez que estamos seguros que tenemos el ok de parte del cliente respecto a los resultados entregados. Había otra pregunta más que decía previo a la realización de las determinaciones, se le informa al cliente las analíticas a aplicar. Sí, claro, nosotros informamos en la emisión de nuestro presupuesto, informamos cuál es la metodología a aplicar, y lo que siempre pedimos es que sea un poco al revés, que sea el cliente el que nos diga cuáles son los límites que tiene que cumplir, así nosotros presentamos una propuesta que sea acorde a las necesidades. Pero también nos pueden solicitar que informemos a priori durante la emisión del presupuesto cuáles son los límites de cuantificación y de detección. María Soledad consulta si vamos a entregar algún certificado de participación a quienes se inscribieron. Tengo entendido que no. Sí que va a quedar el webinar disponible para quien lo quiera volver a mirar. Nosotros también podemos acercarles, en caso que lo requieran, la guía en la cual nos basamos para esta jornada de hoy, que está disponible en la página de la Cámara de Empresarios del Medio Ambiente, pero nosotros también la estamos difundiendo y haciéndola llegar a nuestros clientes. En caso que la necesiten, se la podemos acercar. Vladimir consulta: ley de minería, calidad de aire, los valores umbrales de monóxido de carbono están incorrectos. ¿Cómo presentan los resultados cuando se trata de esta situación? Sí, sabemos que esos valores son muy bajos, que hay algún error con las unidades. Nosotros nos manejamos en esos casos con nuestros límites, sabiendo que tanto en este caso de calidad de aire, también hay un caso en aguas, hay un parámetro en aguas de la ley de minería que también tiene un límite extremadamente bajo y que entendemos que es un error. Bueno, nosotros lo que hacemos es
tratarlo con nuestros clientes para estar seguros que el proceder va a serles útil luego al presentarles los informes. Bueno, si no hay más consultas, les pido que se queden unos segundos, que la anfitriona les va a brindar mayor información sobre el webinar para poder hacer un cierre. Espero unos segundos a ver si llega alguna otra consulta y si no, les agradezco la participación y quedamos a completa disposición en caso que surjan nuevas consultas. Nos contactan y las vamos evacuando. Bueno, muchas gracias. Me despido y espero que la jornada haya resultado de interés y de utilidad como nosotros esperamos que sea. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Bueno, quería agradecerles también, como Nadia lo hizo, por haber participado en la webinar. Recuerdo que toda la webinar va a estar subida en YouTube y en las redes sociales. Más allá de eso, ustedes van a recibir personalmente un mail con el link para que puedan ingresar, poder volver a ver y a escuchar la webinar y compartirla también si lo desean. Espero que hayan estado a gusto y que sigan compartiendo con nosotros las próximas webinars que vamos a estar dictando. Así que muchas gracias por su tiempo y por elegirnos. Les mandamos un saludo a todos y nos estaremos viendo pronto. Gracias.